Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, al oído. Y Ave María, entonces, esa epidemia del Foro de Sao Paulo se nos metió por todas partes, como lo decíamos ayer. Sí, señor. La situación de Sudamérica ha sido esa, una situación muy compleja. Países que estuvieron al otro lado de todos estos movimientos guerrilleros han regresado, como el caso de la Argentina. ¿La Argentina era con los tupamaros o no? Los tupamaros. Los tupamaros son los uruguayos. Los uruguayos. ¿Y los montoneros? Y los montoneros son argentinos. Argentinos, exacto. Los de Argentina son los montoneros y los del ERP. 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 Ejército Revolucionario del Pueblo. Exactamente. Una cosa parecida. Vino la dictadura militar de Argentina, que produjo resultados positivos con unos medios atroces que la condenaron. La dictadura militar de Argentina hubiera podido pasar a la historia si no hubiera cometido unas atrocidades, pero hay que entender cómo era el momento. Los montoneros argentinos estaban divididos en células de 5, 6 o 7 muchachos. Ese era un movimiento de clase media y clase media alta. Estudiantes. Inclusive, todos estudiantes. Claro. Todos estudiantes. Entonces, ellos tenían unos objetivos y cometían unas atrocidades, pero se entendían en ellos y se veían una vez al día. Venían de distintos sitios y se encontraban en una determinada esquina, se veían a distancia y miraban cuántos eran. Si faltaba alguno, la cosa estaba complicada. Era porque le habían echado mano, entonces los demás ponían pies en polvorosa. Exactamente. Entonces era muy difícil localizarlos, y eso no justifica, pero explica por qué razón vinieron las brutalidades del régimen militar. Régimen militar que termina, entregan el poder, vienen unos sistemas democráticos que ni para atrás ni para adelante, y que fueron un perfecto. Todo adornado con lo que se inventó Galtieri con las Malvinas. Bueno, eso Galtieri en un acto de demagogia. En un momento de dificultad en el año 82 resolvió buscar un punto de unión, y no le pareció ninguna idea mejor que declarar la guerra a Inglaterra y a los Estados Unidos. No puede ser. Tenía que ser muy torpe para no saber que lo que era con Inglaterra era con Estados Unidos. Si la cosa hubiera sido solo con Inglaterra, Inglaterra pasa muy mal rato, que tenía el apoyo de los Estados Unidos, y entonces eso terminó en lo que terminó. Ese régimen militar no podía sostenerse más, y vino una transición que desembocó nada menos que en el regreso de Perón. Entonces volvió Perón. Perón, que le había hecho a la Argentina el daño que le había hecho. Pero hay que hacer esta advertencia: Perón no fue comunista nunca. Perón fue más bien de corte fascista. Perón era íntimo amigo de Franco. Claro. Apoyó a Alemania. La cantidad de comandantes alemanes que se refugiaron en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial fueron muchos. Pero no era comunista, no lo era. Demagogo espantoso, irresponsable, y manejaba un sistema paternalista que ejercía él, y que lo ejercía con Evita primero y después con Isabelita, unas mujeres muy complejas, y no hay tiempo para hablar de ellas, lamentablemente, pero eran pues personas muy especiales, para decirlo de algún modo, y acabaron por arruinar a la Argentina, el país más rico de América y tal vez del mundo.
Argentina lo tiene todo, todo. Tiene una población homogénea, no tiene problemas étnicos. Argentina es prácticamente un país de raza blanca. No tiene problemas religiosos. Con mucha influencia europea. Un país tranquilamente católico. A la Argentina llegó una migración europea, William, que se equiparó con la población que ya tenía la Argentina dentro del país. Es decir, en número, los que vinieron de fuera eran tantos como los que estaban allá. ¿Y que vinieron? Principalmente italianos, muchos españoles, los que llaman gallegos. Allá todo español es gallego. Y tienen pues paisanos de Montserrat. Mil cuentos, sí. mil cuentos buenos. Claro. Y por ejemplo, ¿qué separa al gallego del resto del mundo? El mostrador. No puede ser esto, por Dios bendito. Todos comerciantes y gente muy industriosa, y venían a buscar un horizonte. Y fue una migración muy positiva para la Argentina, pero también traían las bases de la indisciplina italiana y de la manera de ser italiana. Y desde luego ahí venía también insuflado, metido el comienzo del fascismo, pero también del comunismo. Los montoneros eran comunistas. Perón no era comunista. Y Perón tuvo un gobierno desastroso como gobierno, desastroso, en medio de una situación de orden público, de seguridad muy compleja. Y se cayó el régimen militar, se tenía que caer porque no tenía respaldo popular y porque las atrocidades que se habían cometido, y las madres de la Plaza de Mayo y todo aquello. Y entonces, ¿qué vino? Vinieron unos sistemas democráticos o pseudodemocráticos, nada eficaces, populistas, de tendencia populista, que llevaron a la Argentina a unas situaciones extremas. Argentina tuvo la crisis de 1982, que fue pavorosa, y después tuvo nada menos que el corralito, el famoso corralito, y ese corralito llevó a la Argentina a una situación terrible de desesperanza. Y es entonces cuando aparecen los Kirchner, que son unos personajes muy particulares. La gente no sabía si eso era de derecha, si eso era de izquierda. Lo que les gustaba en el fondo era la plata, y lo hacían muy bien detrás de la plata. Así pues que la situación de Argentina fue empeorando hasta que llegó a las manos de Cristina, que sí se destapó. Claro. Se destapó con esa izquierda cómoda y sabrosa que es la izquierda rica. Uno bien rico, con hartos millones de dólares y posando de comunista. Como Fidel Castro. Más o menos. Pues claro, uno de los hombres más ricos del mundo. Según Forbes. Uno de los hombres más ricos del mundo. Y Cristina lo hacía bien y ganaron mucho dinero, muchísimo dinero, y condujeron el país a una situación insostenible. Porque es que, William, tenga presente esto: no hay nada más fácil que ser demagogo. Eso es lo más fácil que hay. Claro, porque es que decirle al pueblo que no tiene, no es sino mostrarle una realidad. Es que está pobre, muy bien, y yo lo voy a cuidar, y yo le voy a dar cosas, y empiezan a darle cosas. Esos regímenes dan cosas, claro. Perón daba muchas cosas. Evita hacía unas filas. Cristina. No, Evita. En la época de Evita. En la época de Perón. En la época de Evita, en la época de Perón. Sí. Evita constituyó una especie de asociación de beneficencia parecida a lo que fue Sendas después en la época de María Eugenia. En la dictadura de Gurropín. María Eugenia quiso copiarlo de Evita. Claro. Y entonces Evita chantajeaba
a los empresarios argentinos y les decía tranquilamente, o me da tanto y me da tales cosas. Tuvo influencia Gustavo Rojas, mejor dicho, Perón tuvo influencia en Gustavo Rojas en Colombia. Enorme. Cuéntenos esa parte, porque es que... Enorme, en el estilo de manejar las cosas. Perón era para entonces, Perón, qué grande sos. El pueblo lo apoyaba porque Perón le regalaba muchas cosas, como Chávez también le regaló muchas cosas al pueblo venezolano. Y como las hijas de Chávez se enriquecieron asquerosamente. Claro, pero que regalan. Ah, claro. Que regalan, y entonces el pueblo guarda el recuerdo de los regalos, y la gente gritaba, Perón, qué grande sos. Y Perón, en un país rico, ultra rico, 1000 veces rico, regalando cosas, hasta que lo quebraron. Pero vamos al segundo Perón. El segundo Perón es ya un viejo cansado, no tenía alientos ni siquiera para la demagogia. Y pasa Perón, lo sucede pues su esposa, a quien encontró en un cabaret en Panamá. ¿En Panamá? En Panamá se enamoró de esta señora, de Isabelita Martínez, y la hizo su esposa y la hizo presidenta, una cabaretera de Panamá. Esto sí fue presidenta de Argentina. Ay, santo de Dios. Uno de los países más ricos del mundo, pues en su potencial. Claro. Porque Argentina hasta los años 50, hasta bien entrado el gobierno de Perón, era un país más rico que Australia, más rico que Canadá. Estaba entre los países ricos del mundo, porque en la Segunda Guerra Mundial Argentina pudo vender las cosas que producía, y Uruguay también, a lo que le daba la gana. Era un mundo que no tenía comida, era un mundo que no tenía con qué cubrirse, y Argentina producía las dos cosas, lana y comida. Estaban hechos. Entonces, claro, y vendían las cosas a unos precios fabulosos. Se enriquecieron y se empobrecieron, porque se dedicaron a robar y se dedicaron a la demagogia, y las cosas no son indefinidas ni infinitas. Pero vamos, no nos perdamos, estamos con el Foro de Sao Paulo y con la señora Cristina, que hace demagogia estilo peronista, y que se enriqueció también asquerosamente. Claro, ellos son peronistas. Es que eso es un estilo muy atractivo. Ser peronista es lo más sabroso que hay. Demagogia, robos, irresponsabilidad total e ignorancia para ejercer el poder, y el pueblo fascinado. Entonces quebró otra vez a la Argentina, la Argentina la quiebran alternativamente, un gobierno no, un gobierno sí, hasta que finalmente la vuelven a quebrar, y ahí está lidiando el señor Macri, a ver si es capaz de poner orden en semejante caos. Y Macri da ejemplo, porque Macri, por ejemplo, no va a Cuba. Macri no fue a Cuba, él es un hombre... Pero lo hizo por principios. Él es un hombre de derecha. Porque, en cambio, Santos, la gente... hace un mes, doctor Londoño, ahí cuando hablábamos del tema del evento en Medellín, que Santos se negó, me contaban hace un mes que toda la gente en Medellín, en Antioquia, está furiosa, porque este pisco se dedicó fue al tema de La Habana, de los guerrilleros y de la mermelada para los congresistas, porque ese mismo día estaban dando el golpe de Estado, y había dejado abandonado a los antioqueños en el homenaje merecidísimo al gobierno de Brasil, porque estaba representado en su canciller, y la obligación era que si el canciller estaba, tenía que estar o la canciller o el presidente. Pero claro. Visita de Estado. Pero claro. Pero bueno, no estaba ninguno de los dos, porque eso ni les importa, y la señora canciller de aquí estaba en Cuba. Estaba en Cuba. Mirando las cenizas del... Y diciendo que Fidel Castro era el hombre más importante que había en América Latina. No, que la deuda de Colombia con Fidel Castro era infinita. ¿Y cuál deuda? Pues como ella no sabe nada de nada, entonces ella no supo ni del 9 de abril, ni supo del asesinato de Gaitán, ni nada. Por eso, el asesinato de Gaitán, ni del M-19, ni de los bandoleros, ni de nada. Ella no tiene ni idea. Entonces, que Fidel Castro les ayudó mucho con la paz, pues claro que les tenía que ayudar. Porque allá cuartelaban los muchachos y los guerrilleros, y los preparaban para que acabaran con esto. Bueno,
Y los aviones secuestrados llegaban a Cuba. Eso fue pues en otra época muy anterior, y aquí secuestraban aviones de Avianca, secuestraron por lo menos 30 aviones de Avianca. Claro. Iban a parar a Cuba, ya tenían que pagar, no solamente el combustible que les daban, sino que tenían que pagar. De la República Dominicana fueron a Cuba después a repartirse la plata. A Cuba a repartirse la plata, y Fidel los mandó bien armaditos para acá, que para vinieran a echar Chocó. bala. Y les fue mal en esa les fue bastante mal. Bueno, en varias les ha ido bastante mal. Pero no perdamos el hilo. Sí, pero bueno, como ir como haciéndole memoria a cositas así. No perdamos el hilo de la narración ni el orden de los acontecimientos. Bueno, señor. Entonces usted tiene un continente donde está Cristina Fernández, socialista peronista. Sí. Bueno, la señora Bachelet, socialista Uy, pura. sí. El gobierno del Uruguay, ese ha sido un ensayo interesante, porque el gobierno del Uruguay ha sido de tendencia socialista, pero entendieron que ese socialismo era muy maluco y se pusieron a hacer liberalismo, y han creado una situación muy distinta de la que uno ve desde aquí. Ve al Brasil en manos de Lula. Uy, por Dios. No me diga nada más. Venezuela en manos de Maduro. El Perú en manos de Ollanta Humala, que fue otro de esas sorpresas que a veces se lleva a la izquierda. Eligieron un izquierdista y se convirtió en un derechista, pero casado con una mujer corrupta, y eso pues lo peor que puede pasar. Otra mujer que se le quedó con el negocio. Y una mujer que lo manda. Exacto. Entonces, el Ecuador socialista, Bolivia socialista. ¿Qué quedaba? Colombia, que era la clave. Colombia era la clave. Fidel Castro lo sabía. Fidel Castro hizo un desembarco en Venezuela con tropas guerrilleras, le interesó Venezuela, pero una vez que Venezuela lo rechazó, se dedicó a Colombia, porque él sabía que si se apoderaba de Colombia, se apoderaba de América. Y los dos mares. Por eso, los dos mares, 5 países. La entrada a Centroamérica, por ahí. La vecindad del Canal de Panamá. Toda. Que la posición de Colombia es privilegiada para todo lo bueno y para todo lo malo. Claro. Todo lo malo. De manera que siguieron con la obsesión de Colombia y se le fueron aproximando a Colombia, y se le aproximaron por la vía que ellos llaman militar. Andrés Pastrana recibió un país quebrado, lo quebró Rojas Pinilla, y ellos tenían dinero, y tenían muchísimo dinero, y la gente se preguntaba, pero ¿esto cómo es? Si la Unión lo quebró Samper. La Unión Soviética ya no existe. Sí. Entonces, ¿de dónde y por dónde están sacando plata? Uh-huh. Y la conclusión era muy fácil. Ellos no estaban sacando plata de la Unión Soviética, sino de la cocaína. Pero eso no se entendió aquí sino demasiado tarde. La cocaína era la que hacía el milagro. Y entonces a Andrés Pastrana lo cogieron en una situación terrible. Tenía un ejército completamente arruinado. No había plata para nada. Y una guerrilla que tomaba parte del territorio nacional. La guerrilla llegó a tener en sus manos la mitad del territorio de Colombia. La mitad. Claro. Los alcaldes... 300, casi 350 alcaldes. 350 alcaldes, pero que eran alcaldes de la mitad del territorio nacional. Claro. Porque los municipios de mayor superficie y extensión son esos donde estaban vigentes esos alcaldes, que es toda la zona de los llanos orientales. En superficie tenían la mitad del territorio nacional. Y es en esas circunstancias cuando aparece Álvaro Uribe Vélez, sin un peso, en un país arruinado. Al ejército lo dejaron sin con qué comprar botas y sin con qué ponerle gasolina a los camiones ni a los helicópteros. Así lo dejó un señor llamado Juan Manuel Santos Calderón, que era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. Dejó... Es que el tipo... venía haciendo cosas desde hacía tiempo. Dejó el ejército sin un centavo y sin avituallamiento posible y sin armas y sin nada. Entonces llega Álvaro Uribe y encuentra
un país que le pertenece en la mitad, encuentra un ejército desmoralizado y sin un peso, aunque Pastrana hizo algo por organizarlo, pero lo hizo nominalmente y le dio unos estatutos, y Pastrana trató de hacer algo, pero pues tardíamente. Ya había echado a Rodrigo Lloreda de ministro de Defensa, eso fue pues un error. Uy, por Dios. Un error colosal, y así recibe la presidencia Álvaro Uribe Vélez, con una amenaza comunista inmensa encima. Casi los asesinan a ustedes. Y el 7 de agosto. El 7 de agosto nos escapamos de 2002. De milagro. Todos. Por una equivocación que cometieron. Un error de cálculo. Un error de cálculo, y es sí. que habían hecho los ensayos con esos misiles, y esos misiles destruían el Capitolio, pero se les olvidó que las pruebas las hicieron sobre tierra firme. Entonces el misil se disparaba y se disparaba. La fuerza de retroceso del misil era muy grande, y eso lo emplazaron en una terraza. Entonces cuando los dispositivos de fuego empezaron a dar reversa. A dar reversa. Claro, o a tomar impulso para arrancar. Entonces descuadraron todo aquello. Y no alcanzaron a llegar. Y no alcanzaron a disparar. No, llegaron ahí. Dispararon 2 o 3 o 4 misiles de esos. Tenían 20 o 30 dispuestos para acabar con el Capitolio Nacional, y hubieran acabado con el Capitolio Nacional. Le habían matado a todos. A todos. Incluyendo al rey de España. Incluyendo a Su Majestad el Rey de España, a todo el cuerpo diplomático, a todos los ministros. Qué bueno que pasó ese día, que usted le hizo una seña, o no, usted vio como muy nervioso al general Mora Rangel. ¿Cómo fue el episodio? No, es que cuando empezamos a oír cosas, me preguntó mi señora, estábamos los ministros al lado de las señoras, me dijo, es grave, y le dije, te digo en un minuto. Y entonces yo tenía al general Mora chequeado. Sí. Cuando vi que Mora se paró como un resorte y salió corriendo, le dije, es gravísimo. Uy, Dios. Pero cállate. Claro, si Mora se hubiera quedado ahí, tales que eran fuegos artificiales o cualquier pólvora. No, cuando le hicieron una ceñita, salió corriendo. Esto era la hora final. De manera que no nos asesinaron de milagro, y así empezó el gobierno de Álvaro Uribe. Qué duro. Y mañana contamos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué sucedió después? Hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído.